tardes. Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con la parte final de la unidad número 6 en el análisis de los elementos estructurales y vamos a ver los temas vinculados con los sujetos, el objeto, la causa y la forma. Bien, les voy a compartir. Hemos preparado el PowerPoint. Para recordar en dónde estábamos, los contratos pueden tener, como todos los actos jurídicos, elementos esenciales o estructurales. También hay elementos naturales y elementos accidentales. Nosotros hemos visto ya el consentimiento. Faltaría ahora analizar el aspecto vinculado a los sujetos, el objeto, la causa y la forma. Van a ser de aplicación las normas que ustedes han visto en el Derecho Privado 1 relacionadas con la teoría del acto jurídico, que también regula aspectos sobre el sujeto, el objeto, la causa y también la forma. Bueno, todo contrato ustedes saben que está celebrado por dos o más partes. Esas partes van a estar integradas por sujetos y lo que corresponde analizar en primera medida es la capacidad. Recordemos que la capacidad es un presupuesto de la manifestación de la voluntad y como tal afecta al elemento subjetivo de todo acto jurídico. La capacidad dentro de nuestro sistema está dividida en dos grandes clases, que es la capacidad de derecho o la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, y la capacidad de hecho, que es una facultad o aptitud para ejercer por sí mismo los actos de la vida civil. La contracara de esta capacidad e incapacidad son las incapacidades, tanto de hecho como la de derecho. Recuerden que cuando la incapacidad es de derecho, hay una imposibilidad de adquirir un derecho subjetivo específico, de contraer una obligación, y cuando es de hecho, hay la imposibilidad de ejercerlo por sí mismo, lo que puede ser suplido generalmente, o en la gran mayoría de los casos, a través de la representación. El efecto de la realización de actos con falta de capacidad es la nulidad. Esa nulidad puede ser absoluta o relativa según cuál sea el interés afectado. Si el interés que determina la declaración de nulidad es de orden público, entonces una nulidad absoluta la puede pedir cualquiera de las partes, salvo aquel que la haya provocado conscientemente y si de ello obtuviese un provecho. Puede ser invocada por el juez de oficio, no está sujeta a ratificación, no es prescriptible. En cambio, si la nulidad es relativa, está fijada para la protección de un interés privado, que puede ser, por ejemplo, para la protección del incapaz. En ese caso solo lo puede pedir la persona incapaz o sus representantes. Es susceptible de confirmación, es prescriptible, etc. Son todas reglas que ya han visto en el privado 1. También en el privado 1 han visto las limitaciones generales a la capacidad de derecho y a la capacidad de ejercicio, con las categorías de sujetos y los contratos que ellos pueden realizar. Yo les recomiendo que las repasen o las revisen. Lo que nosotros vamos a analizar acá puntualmente son las normas de incapacidad para contratar, que el código les denomina inhabilidades y que están a partir del artículo 1000. El artículo 1001 va a ser el que va a establecer la regla general y que dice: no pueden contratar en interés propio o ajeno, según sea el caso, los que están impedidos para hacerlo conforme a disposiciones especiales. Los contratos cuya celebración está prohibida a determinados sujetos tampoco pueden ser otorgados por interpósita persona. Bueno, en el primer párrafo de este artículo, la norma se remite a las disposiciones especiales que están a lo largo de todo el articulado del Código Civil y Comercial. Ustedes van a tener una serie de incapacidades de derecho que están
en materia de la responsabilidad parental y el vínculo que tienen los padres con relación a los hijos. También están en materia de tutela y de curatela. También hay incapacidades vinculadas a la capacidad de ejercicio, que eran las de las personas por nacer, las de los menores que no tienen edad o grado de madurez suficiente, la de los incapaces que han sido declarados tales en juicio con las limitaciones que correspondan. Estaba el supuesto particular del inhabilitado, que es el pródigo, que solo puede realizar por sí mismo actos de administración y que requiere de asistencia para los actos de disposición, salvo que la sentencia establezca otro sistema. Está en el caso del emancipado, en fin, todos esos supuestos que en el periodo 1 se han analizado. Allí, a esas normas, es cuando se refiere el impedimento para hacerlo conforme a las disposiciones especiales. Y el artículo aclara, lo que es una cosa totalmente razonable, es que si yo no lo puedo hacer personalmente, tampoco lo puedo hacer por interpósita persona, es decir, no puedo buscar un prestanombres o un testaferro para que, ocultándose detrás de su identidad, realice un acto que es para mi interés, pero sin transparentarlo. El código va a establecer en el artículo 1002 una serie de inhabilidades especiales que se aplican a todos los contratos porque están en la parte general y que son adicionales a las que ya han visto en el privado 1. En primer lugar, la característica que tienen todas estas inhabilidades es que suelen estar fundadas en inhabilidades de derecho, es decir, en incapacidades de derecho, y en general se justifican a partir de la protección del orden público. Puede ser por la especial relación que tienen los sujetos entre sí con relación al cargo que ocupan, a veces puede ser por la relación que tiene ese sujeto con relación a un objeto determinado que está bajo su cuidado o administración, o puede eventualmente devenir del vínculo matrimonial cuando existe el régimen de comunidad. Entonces, vamos a ver que no se puede contratar en interés propio. En primer lugar, habla de los funcionarios públicos respecto de bienes de cuya administración o enajenación están o han estado encargados. Eso es razonable porque podría verse afectada esa administración o enajenación por un potencial conflicto de intereses, ya que podría direccionarse en uno u otro sentido pensando el funcionario que se los va a poder quedar a esos bienes para sí. El inciso B tiene una naturaleza similar, habla de jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, como pueden ser los peritos. Los contadores, por ejemplo, pueden actuar como auxiliares de la justicia en el marco de un proceso y entrarían en esa categoría. Los árbitros, los mediadores y los auxiliares, dice respecto de los bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido. Aquí, a diferencia del inciso A, esos bienes no necesariamente pertenecen al dominio público, pero el fundamento de la inhabilidad es similar, es decir, aquellas personas que intervienen en un proceso judicial pueden ver afectada su decisión o su imparcialidad si supiesen que eventualmente podrían quedarse con esos bienes y podrían tener una conducta especulativa a los fines de beneficiarse en un futuro, que es lo que la ley prohíbe y no deja de permitir. El inciso C, que habla de abogados y procuradores respecto de bienes litigiosos en procesos en los que intervienen o han intervenido, es un fundamento similar al del inciso B. Y después está este supuesto especial, que es el de los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí, que es el que ha traído alguna crítica, porque implica una reforma importante del régimen anterior.
bajo el Código Civil no había en la parte general una inhabilidad para contratar de los cónyuges, sino que esas inhabilidades estaban específicas en distintos tipos contractuales. Si bien es cierto que eran varios los tipos contractuales que establecían la imposibilidad de contratar entre los cónyuges, no es menos cierto que ante la falta de previsión legal se consideraba que sí podían hacerlo. Ahora, al incluirse acá en la parte general, esa regla se ha invertido. Entonces, los cónyuges, mientras están bajo ese régimen, no pueden contratar entre sí ningún tipo de contrato, salvo que les esté específicamente permitido. Ejemplos donde sí está permitido es en el mandato, aunque con una limitación para el asentimiento conyugal que no se puede expresar a través del mandatario, pero para todos los otros actos jurídicos sí, un esposo podría otorgar mandato a favor de su esposa, por ejemplo. También están autorizados a integrar sociedades de capital o de responsabilidad limitada, y en fin, hay algunas otras excepciones que tienen en la ley. Esta limitación es para el régimen de comunidad, que recuerden que es la regla, pero los cónyuges podrían optar por el régimen de separación de bienes y en ese caso la limitación no existiría. El fundamento de la limitación, la doctrina mayoritaria sostiene que es la protección de los derechos de eventuales terceros que podrían estar expuestos a acciones fraudulentas porque se considera que un cónyuge podría buscar desprenderse de todos sus bienes para no afrontar sus obligaciones y trasladárselos al otro cónyuge y que le resultaría relativamente sencillo hacerlo. Y por ese motivo está la prohibición de la ley. Y bueno, después hay un supuesto especial que no se da con mucha frecuencia, que es el caso de los albaceas no herederos sobre los bienes de las testamentarias. En relación a la ausencia de la capacidad, el efecto, como les decía, puede ser la nulidad, según el caso, absoluto o relativa, ya les mencioné. En el caso de la inhabilidad, por la ausencia de capacidad de ejercicio, va a ser siempre en principio relativa. El efecto de la nulidad, como ustedes lo han visto en el privado 1, es la restitución de las prestaciones, es decir, es retroactiva. Se deja sin efecto el negocio si las partes se hubiesen entregado algo, deben devolvérselo. El artículo 1000 trae una norma especial de protección porque se considera que en el caso de los incapaces de hecho, es posible que con posterioridad a la celebración del acto que luego se declara nulo, la prestación que ellos hayan recibido a cambio la pueden haber perdido o dilapidado. Y lo que no quiere la ley es que esa pérdida signifique una restricción o una imposibilidad para solicitar la nulidad. Por ejemplo, ustedes tienen un menor que vende una bicicleta por 500 pesos. Recibe del comprador los 500 pesos y mientras está jugando en la plaza los pierde. O bien se los gasta en comprarse 2 chocolates, se los come. Cuando vuelve a la casa, la madre le dice: ¿qué hiciste con la bicicleta? Advierte que ha sido objeto de un aprovechamiento por parte de otro, entonces solicita se declare la nulidad de la venta. La regla sería que el vendedor debe restituir la bicicleta y él debería restituir esos 500 pesos. Pero ¿qué pasa si esos 500 pesos ya no los tiene porque los ha perdido o los ha consumido? Lo que dice este artículo 1000 es que no los debería devolver, porque lo único que tiene que devolver o restituir son esos fondos en la medida de su enriquecimiento. Bien, pasemos ahora a otro aspecto que es el de la representación. La representación
se caracteriza porque hay una persona que se denomina representante que declara su voluntad en nombre y por cuenta ajena. ¿Qué significa actuar en nombre ajeno? Que el representante, cuando se comunica con un tercero, en este caso a través de un contrato, le explica a ese tercero que no se está vinculando él de manera directa, sino que está actuando a nombre de otro. Ese efecto esa declaración de actuar en nombre ajeno se llama contemplatio domini, en latín, y significa advertir o permitirle al tercero que advierta quién es el verdadero dueño del negocio que se está por realizar. Y después, actuar por cuenta ajena significa actuar satisfaciendo el interés de otra persona. Es decir, yo actúo no para satisfacer un interés económico mío, sino el de otro sujeto. En el caso de la representación, las partes las vamos a llamar representante y representado. Esa representación puede tener su causa en la ley, puede ser legal, puede ser orgánica, que es la que se aplica en las personas jurídicas que son representadas por los miembros que integran los órganos, que a su vez tienen la representación de la sociedad, o puede ser voluntaria, que es cuando tiene base contractual. La característica, digamos, de estos negocios es que hay una disociación entre quien declara la voluntad y el interés que se pretende satisfacer. Para algunos autores la representación se puede clasificar de manera directa e indirecta. La representación directa es la que tienen ahí ustedes definida en este concepto, que el representante declara su voluntad en nombre y por cuenta del representado. Y para estos autores la representación indirecta sería una actuación donde el sujeto declara su voluntad en nombre propio, es decir, no le avisa al tercero que está actuando en representación, pero para satisfacer un interés ajeno, o sea, por cuenta ajena. Ese caso que, les reitero, algún sector de la doctrina denomina representación indirecta, no es una verdadera representación porque al no conocer el tercero la existencia de ese vínculo, el tercero va a creer obligarse con el representante. Por otra parte, recuerden que la representación también regula el aspecto externo, es decir, el vínculo entre el representante y el tercero, mientras que la ley o el pacto van a ser los que van a regular el aspecto interno, que es entre el representante y el representado. Bueno, la representación no hay que confundirla, ni con el mandato ni con el poder, aunque están muy relacionadas. El mandato es un contrato por el cual una parte, que se denomina mandante, le encarga a otra, el mandatario, la realización de uno o más actos jurídicos. El mandatario va a actuar por cuenta del mandante, para satisfacer un interés del mandante. El mandatario, cuando se vincula con el tercero, puede que transparente esa situación y le diga que está actuando a nombre del mandante, o puede ser que no lo haga y que esa situación quede oculta. En el primer caso se lo denomina un mandato representativo, porque el mandatario actúa a nombre del mandante. En el segundo caso se lo denomina mandato oculto, y es un mandato sin representación. Por eso es que se dice bien que el mandato puede ser representativo o no. Y a su vez, también se sostiene que la representación puede ser sin mandato, porque cuando la fuente de representación no es convencional, sino es legal u orgánica, ahí no hay mandato. Y con relación al poder, el poder es un acto jurídico
unilateral que otorga el poder dante, que está destinado a los terceros en general y que tiene la finalidad de dar a conocer la autorización que el poder dante le quiere dar a otro sujeto para que actúe en su nombre y por su cuenta. Ese acto unilateral, para que constituya un contrato, tiene que ser aceptado por el sujeto designado. Es decir, que tiene que venir el apoderado y decir que acepta ese poder. Cuando esa aceptación se produce, lo más probable es que lo que se haya celebrado es el contrato de mandato. Pero el poder no se confunde con ese contrato, porque si no es aceptado, todavía no va a haber mandato, y por otra parte, puede haber contrato de mandato sin que exista un poder, y puede haber una representación sin que exista un poder, porque cuando, por ejemplo, la representación tiene una fuente legal, que es la que realizan los padres con relación a sus hijos, en ese caso no tienen un poder emitido por sus hijos, sino que proviene directamente de la ley. Y bueno, y el efecto principal de la representación está según si se actúa dentro o fuera del poder o de las facultades otorgadas por la ley o del encargo. Cuando el representante actúa dentro de los límites del poder o de la procura, que se llama, en ese caso, el acto que él realiza con el tercero obliga directamente al representado. Y el representante, a título personal, carece de toda obligación o consecuencia jurídica. En cambio, si el representante o supuesto representante actúa fuera de las facultades que él tiene, eso no va a obligar al representado, al menos como regla, salvo que con posterioridad el representado ratifique el negocio, en cuyo caso vamos a considerar que el representante estuvo autorizado desde el inicio. Otra excepción es que se aplique la teoría de la representación aparente, que ya vamos a ver seguidamente. Y bueno, eso serían en términos generales, o que haya habido, perdón, una autorización expresa. Pero bueno, eso serían en términos generales las excepciones a la actuación fuera del poder. Eso nos conecta con el tema que viene a continuación, de estas tres figuras que son distintas y que producen efectos distintos, que es la inexistencia del poder, el abuso del poder y el exceso. Todas vinculadas con el encargo que se le ha realizado. Hay inexistencia cuando yo invoco una representación que no tengo. ¿Sí? La regla general en ese caso es que no obligo al representado. Y tampoco el representante queda obligado frente al tercero. ¿Por qué? Porque el tercero, cuando contrata con el representante, este representante invoca la existencia de un poder, que después se demuestra que no es tal, que no existía. Entonces, el tercero nunca cree estar contratando con el representante. Por eso es que el representante no quedaría obligado a título personal. Lo que sí puede estar obligado a reparar los daños y perjuicios si este tercero actuó de buena fe creyendo en que la representación invocada por este representante era real o era existente. Una aclaración, cuando hablamos de inexistencia, siempre que digamos representante, representado, estamos diciendo el supuesto representante o el supuesto representado, porque la representación, como lo dice el término, no existe. Después tienen el caso del abuso. En el abuso, lo que hay es un problema en la ejecución del encargo, que frente al tercero
parece que se está actuando dentro de la procura. Pero si analizamos la relación interna entre representante y representado, se nota o se advierte que el representante actúa fuera de las instrucciones. En ese caso, como el tercero no puede darse cuenta de que el representante está actuando fuera de las instrucciones otorgadas, el vínculo que celebra el representante con el tercero es válido y lo va a obligar al representado. Y al representado solo le va a quedar una acción de daños y perjuicios. Un ejemplo, bueno, Juan le pide a Pedro que tome un crédito en un banco de la ciudad de Río Cuarto bajo determinadas condiciones, ¿no es cierto?, hasta 200.000 pesos. Entonces, el mandatario va al Banco Nación y toma un crédito por 200.000 pesos y presenta el poder que le han dado. Y después va al Banco de la Provincia de Córdoba y saca otro crédito por 200.000 pesos con ese mismo poder. Entonces van a ver que en realidad ni el Banco Nación ni el Banco de Córdoba pueden advertir que el mandatario está actuando fuera de las instrucciones, porque según el poder estaría dentro de los límites de lo que se le encargó. Esa advertencia solo le puede hacer el mandante, que ve que le había encargado que tome un crédito por 200.000 pesos y terminó tomando 2 créditos por 200.000 pesos. Ese sería el caso del abuso. Y en el caso del exceso, la situación es distinta porque el representante actúa fuera del poder. Perdón. La actuación fuera del poder significa que el tercero puede potencialmente advertir ese exceso. Por ejemplo, Juan le encarga a Pedro tomar un crédito por 200.000 pesos y Pedro va y toma un crédito por 300.000 con el mismo mutuante. El efecto del exceso es que no obliga en la medida del exceso. Después tienen el supuesto de la representación aparente, que está prevista en el 367 de la parte general, ¿no? La representación aparente es un supuesto excepcional donde, a un caso donde no existe representación, sí existen en cambio una persona que ha obrado de manera de inducir a un tercero a celebrar el acto jurídico, dejándolo creer razonablemente que negocia con un representante. En ese supuesto, en los hechos la representación no existe, pero el tercero, dice la ley, se cree en condiciones de estar contratando con tal. Eso le genera una confianza en su conducta basado en esa apariencia y él decide realizar el acto. Ahí excepcionalmente la ley va a considerar que la representación es aparente y le va a dar el mismo efecto como si la representación fuera real, con relación al tercero. Después van a existir acciones entre el supuesto representante y el supuesto representado, porque el supuesto representado no había hecho ese encargo. Un ejemplo, bueno, hay varios que están dados en el mismo artículo 367, les doy uno adicional que no está allí. Yo imagínense que le doy un poder a una persona para que actúe en nombre y por cuenta mía y realice actos de venta de maquinaria. Después, con posterioridad, revoco ese poder. Ese poder no tiene un plazo de vencimiento, pero yo con posterioridad le notifico, porque así puedo hacerlo, que lo quiero revocar. Y no me devuelve el representante el instrumento, o sea, el poder, el documento que yo le entregué para acreditar la existencia. Él no me lo devuelve y yo tampoco le pido que me lo restituya. Entonces, este representante que ya ha cesado en su calidad de tal, después utiliza ese poder para realizar un contrato con un tercero, y el tercero no está en condiciones de conocer que ese poder ha sido revocado.
Y ahí se daría un supuesto de representación aparente. Y por último tenemos el caso del autocontrato y la doble representación, que lo vimos nosotros cuando analizamos el concepto de contrato, que lo distinguíamos de las nociones de parte y de persona, ¿no? En el caso de la doble representación, se trata de un solo sujeto que reúne la representación de ambas partes de un contrato. Por ejemplo, Juan representa a Pedro, que es el vendedor, y representa a María, que es la compradora, ¿eh? Y el autocontrato sería el caso de que el sujeto actúa a nombre propio, por cuenta propia, por una parte, y en representación de otros por la otra. En estos casos se ha distinguido, digamos, si las representaciones de fuente legal no se pueden hacer este tipo de vínculos. Y si es de fuente contractual, la regla es que no se pueden realizar, salvo que haya una autorización expresa o una ratificación posterior. Esos serían los supuestos. Después la doctrina ha discutido un caso especial, que sería el supuesto donde los encargos realizados por ambos representados son lo suficientemente específicos como para no dar lugar al potencial conflicto de intereses que tendría el representante con relación a ambos, si tendría un margen de actuación. O sea, y para algún sector de la doctrina dicen que en esos casos, aunque no haya autorización expresa ni ratificación posterior, el acto bajo doble representación sería válido. Por ejemplo, si Juan le encarga a María que venda un bien a 100 pesos y Pedro le encarga a María que compre el mismo bien también a 100 pesos. Lo que dicen los autores es que no habría conflicto de intereses porque como el objeto del encargo está muy definido, no tendría razón de ser la prohibición, ¿eh? Hay otros autores que van a decir que no, porque dicen en realidad, si bien el encargo de la venta es por 100 pesos, de acuerdo a las reglas del mandato y de la representación, si el mandatario está en condiciones de obtener una ventaja a favor de su mandante, puede hacerlo y en ese caso le tiene que entregar el mayor valor. Entonces ellos dicen, bueno, si bien es cierto que le encargaron esa venta, él podría haber vendido a un precio incluso un poco mayor y no lo hizo porque conocía el interés del comprador y podría estar ahí el potencial conflicto. Bueno, pasemos ahora al tema del objeto. El objeto de los contratos se remite al objeto de los actos jurídicos, son los hechos y los bienes en general, están en el artículo 1003, esa referencia, y los requisitos son los mismos que los requisitos de los actos jurídicos. Tiene que ser un objeto posible, material y jurídicamente, lícito, determinado o determinable y susceptible de apreciación pecuniaria o económica. Así que aquí nos vamos a remitir a lo que han estudiado ustedes en la parte general. Con relación a los bienes futuros e inexistentes, bueno, los bienes inexistentes son aquellos que hoy no existen ni tienen la posibilidad de existir. Por ejemplo, si yo quiero negociar la venta de una cosecha, de un campo que no tengo. Entonces, al no tener campo y no estar sembrado tampoco, no puedo negociar una cosecha que no va a existir. Los contratos sobre bienes inexistentes son nulos por falta de objeto. Distinto es el caso de aquellos bienes que hoy no existen, pero que sí pueden existir potencialmente. En ese supuesto, están sujetos a la condición suspensiva de su existencia, salvo que se pacte una cuestión diferente que transformaría el negocio en aleatorio. Por ejemplo, yo puedo, si tengo un campo sembrado hoy, vender la cosecha a futuro. En esa venta puede ocurrir que el riesgo de la existencia de la cosecha lo asuma
yo, es decir, el vendedor, y si finalmente la cosecha no existe, el comprador no me la paga. O si existe en menor medida, me la paga en menor medida. Ahora, también podría ser que hagamos el contrato aleatorio y digamos que el comprador me tiene que pagar el precio igual. Entonces, en ese caso, él asume el riesgo de la existencia o no de la cosecha. Ese tipo de contratación es válida, se puede realizar. Después tenemos el tema de los bienes ajenos. Los bienes ajenos, como lo dice el término, son bienes que no le pertenecen a las partes. Y la ley va a decir que se pueden contratar sobre bienes ajenos siempre que se advierta al otro contratante de que la cosa es ajena. Lo que no se puede es negociar bienes ajenos como si fueran propios, porque eso constituiría un delito, además. Por ejemplo, yo puedo vender un libro que no me pertenece avisándole a mi comprador que no me pertenece. En ese caso, eso se traduce en una obligación que yo asumo de obtener la conformidad del negocio por parte del dueño del libro. Esa obligación que yo asumo, ¿puedo garantizarlo o no? O sea, puedo asumir una obligación de medios o una de resultado. Si asumo una obligación de medios, cumplo realizando todas las conductas diligentes para que el dueño acepte. Y si cumplo con esas diligencias, después si el dueño no acepta, yo no tengo responsabilidad. Lógicamente el dueño no va a estar obligado a entregar el libro, porque le pertenece a él. Pero mi responsabilidad estaría saldada. Ahora, si yo he garantizado que el dueño iba a aceptar, ahí asumo una obligación de resultado. Y si el dueño no acepta, entonces tendré que hacerme yo cargo de los daños y perjuicios. Nunca de entregar el libro porque ese libro no pertenece. Después tienen unas reglas similares que se aplican en los bienes litigiosos, los gravados o sujetos a medidas cautelares. Lo que prohíbe la ley es venderlos o negociarlos en general como bienes libres, que no tienen inconvenientes. Pero si yo le advierto a mi co-contratante que tienen esos inconvenientes, entonces él los adquiere bajo su riesgo. Y eso no tendría ninguna limitación. Y hay dos artículos más, uno que ya hemos visto, que es el de la herencia futura, que lo vimos en la relación del el contrato con los derechos sucesorios. Y después la otra es el artículo 1011, la otra norma, que habla de los contratos de larga duración. Esta es una categoría nueva que incorpora la legislación, aunque ya estaba reconocida en la jurisprudencia. Y lo que va a decir es que hay determinados vínculos donde el tiempo es un elemento esencial, porque están pensados para durar mucho tiempo. Y eso significa que las obligaciones de las partes se asumen en función de esa duración. Por ejemplo, en un contrato de franquicia, el franquiciado para ingresar, para poder incorporarse al sistema, tiene que pagar un fee de ingreso, un aporte de capital grande, que le va a requerir bastante tiempo recuperarlo. Pero él está dispuesto a hacer ese esfuerzo patrimonial sabiendo que la franquicia va a durar mucho tiempo, porque si la franquicia se la hacen por un año, él ese dinero no lo pondría porque no le convendría celebrar el negocio. En ese sentido, dice la norma que el tiempo es un elemento esencial y hay que considerarlo a los fines de analizar todos los efectos del negocio. ¿En qué se traducen esos efectos? Bueno, hay varias normas que los van a regular, pero sobre todo se relacionan con cómo dejar sin efecto el contrato, que ahí cuando veamos las figuras de la rescisión unilateral y de la resolución vamos a ver que se ven modificadas en este tipo de negocios. Porque la rescisión unilateral va a exigir que se haga con un tiempo de preaviso, cosa que en un contrato que no es de larga duración no sería necesario. Se hace así para darle tiempo al co-contratante a amortizar
las inversiones que él ha hecho y a reorganizarse. Y en el caso de la resolución se califica, porque el incumplimiento en un contrato de larga duración no puede ser por un único envío, una única prestación, sino que tiene que ser un incumplimiento reiterado o de una entidad que haga presumir que se va a mantener en el futuro. Y también hay una regulación, por ejemplo, se ve en la franquicia, en la concesión, en la agencia, sobre plazos mínimos, porque la ley va a tender a regular plazos mínimos y también va a tender a renovar automáticamente los plazos contractuales cuando tienen estas características. Bien, dicho esto, vamos a pasar entonces al tema de la causa, que es otro de los elementos esenciales o estructurales. Ustedes las acepciones del término causa ya lo han visto, pueden ser como causa fuente u origen, ¿sí? Y causa fin. En materia contractual la que nos interesa es la causa fin. La fuente siempre va a ser el acuerdo de voluntades. Nuestro código es claramente causalista, recepta la teoría de la causa fin, y dentro de esta causa fin se han distinguido dos aspectos. El primero, que sería el más importante de todos a los fines de la ley, que es la denominada causa fin objetiva, y que se traduce en el para qué se realiza el acto, que es reconocible por cualquier persona cuando advierte la realización de un acto de esas características. En el caso nuestro, el acto es un contrato, entonces la causa fin objetiva la podemos identificar como el para qué, el motivo que dirige a cualquier contratante que realiza ese tipo de negocios. Entonces, en una compraventa, la causa fin objetiva para el vendedor es la transmisión de una propiedad de una cosa a cambio de dinero. O sea, él, ¿para qué celebra una compraventa? Todo vendedor, cualquier vendedor, para desprenderse de la titularidad de algo a cambio de dinero. Y todas las compraventas, todos los vendedores cumplen la misma finalidad. Y del lado del comprador, a la inversa, o sea, el comprador lo que quiere es adquirir la propiedad de una cosa a cambio de desprenderse de dinero. Desde ese punto de vista, la causa fin objetiva, además de estar presente, que es obligatorio de que esté, es la que me permite calificar el contrato, identificarlo, si se trata de una compra-venta, de una locación, de un mandato o de un contrato atípico. La falta de una causa fin objetiva o que esa causa fin objetiva sea ilícita, entonces va a determinar la nulidad del negocio del contrato. Y después tienen la llamada causa fin subjetiva, que esa es la que queda en el fuero interno de los sujetos. O sea, el que vende ya sabemos que quiere desprenderse de la propiedad de una cosa a cambio de dinero. Pero hay un aspecto que queda en su persona que es el para qué quiere hacerlo, por qué necesita dinero, por qué quiere desprenderse de la propiedad de una cosa. ¿Quiere el dinero para comprar otra cosa? ¿Quiere el dinero para hacer un regalo? Esa causa fin subjetiva se denomina motivos. Y esos motivos no son en principio relevantes en el plano jurídico, salvo que se hayan exteriorizado o que se los pueda presumir a partir de la celebración del negocio y que sean además compartidos. Es decir, que de alguna manera la otra parte los haya aceptado o lo haya movido, digamos, esa misma finalidad, que él la conoce o la reconoce. Y esto es relevante a los fines de la aplicación de la teoría de la frustración del fin del contrato, que está en el artículo 1000, ahí les digo bien, 90. A ver. Frustración de la finalidad.
Dice, la frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución si tiene su causa en una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, ajena a las partes y que supere el riesgo asumido por la que es afectada. La resolución es operativa cuando esta parte comunica su declaración extintiva a la otra. Si la frustración de la finalidad es temporaria, hay derecho a resolución solo si se impide el cumplimiento oportuno de una obligación cuyo tiempo de ejecución es esencial. La teoría de la frustración del fin lo que me permite es que una de las partes puede declarar resuelto el contrato porque ya no puede cumplirse con esa finalidad que era la comprometida. Esa finalidad, recuerden que tiene que estar dentro de la causa fin objetiva o, si forma parte de la causa fin subjetiva, tiene que estar exteriorizada. El contrato nace válido, pero por circunstancias que son extraordinarias, imprevisibles y ajenas a las partes, la finalidad que lo motivó ya no se puede cumplir. Y eso es lo que le permitiría a una de las partes declararlo resuelto sin necesidad de habilitar los reclamos por daños y perjuicios. ¿En qué caso se ha dado estos supuestos? Bueno, nosotros ahora, lamentablemente, en épocas de la pandemia, que es cuando estamos grabando esta clase, se observa un ejemplo de una frustración de la finalidad temporaria en los contratos de locación con fines comerciales. Porque si yo alquilo un contrato con la finalidad de colocar un gimnasio y después por una medida gubernamental posterior al momento de cuando yo lo celebré, se restringe esa actividad por cuestiones de políticas sanitarias, se darían esos requisitos que me impedirían a mí darle el uso para lo cual yo lo alquilé, uso que por otra parte el locador no puede desconocer, sino que comparte conmigo porque me lo alquiló para ese fin o para esa finalidad. Se trataría de un contrato que nació válido, que por una razón extraordinaria e imprevisible, que es la pandemia, se vio afectado, porque esa pandemia motivó el dictado de normas que prohíben la realización de la actividad, que es ajena a las partes y que frustra la finalidad de la locación, porque no se puede cumplir directamente. Es además una frustración que afecta a cualquier contratante en la misma situación, no lo afecta individualmente a esa persona. De ahí la relevancia de manejar bien estos conceptos. Y después tenemos el último elemento, que se llama elemento estructural cuando está previsto de manera solemne absoluta. Nosotros vamos a ver de todas maneras ahora las reglas sobre la forma. La forma es el medio o el modo previstos por la ley para que se manifieste la voluntad. Cuando ese modo está determinado o especificado, por ejemplo, tiene que ser por un instrumento privado, por un instrumento público, de manera verbal, etc., se denomina formalidad. En materia contractual, es igual que en la realización general de los actos jurídicos, el principio general es la libertad de formas. Y si la ley no ha previsto nada, las partes pueden adoptar la forma que a ellos les parezca. Con relación a los contratos, nosotros hemos visto ya la clasificación, se clasifican en formales y no formales. Los no formales serían la regla, y dentro de los contratos formales la forma puede tener tres maneras de estar prevista. Si es de manera solemne absoluta, si yo no respeto la forma, el negocio es nulo, carece de validez. Por ejemplo, la donación de inmuebles o de cosas muebles registrables o de prestaciones periódicas gratuitas. Son muy poquitos los supuestos de casos de contratos formales solemnes absolutos. La forma requerida ahí es la escritura pública.
cuando está prevista la forma en la ley, suele preverse con las otras dos categorías, o sea, de una manera solemne relativa. En eso se caracteriza porque si yo no cumplo la forma, el negocio no es nulo, pero las partes no pueden alcanzar el fin buscado. Y otorga una obligación, o constituye una obligación de hacer de una de las partes hacia la otra, que está obligada a otorgarle la forma que le falta. Por ejemplo, en una compra-venta de inmuebles, yo quiero transmitir la propiedad de la cosa. Y para transmitir la propiedad necesito sí o sí la escritura pública. Si la venta la hago por un instrumento privado, que se llama boleto de compraventa, no alcanzo la finalidad de transmitir la propiedad porque al adquirente le falta el título. Pero ese boleto le va a servir para exigirle al comprador al vendedor, o viceversa, que se otorgue la escritura pública. Por eso es que da lugar a una acción de otorgamiento. Aunque sí o sí la forma en algún momento se tiene que cumplir si espero cumplir con el fin buscado. Y por último tienen los contratos no solemnes o ad probationem, donde la forma se exige a los fines de acreditar la existencia del contrato. Si yo no tengo esa forma, entonces no voy a poder probarlo, salvo que la otra parte lo reconozca a su existencia, o que entren algunas de las excepciones que me permiten probar un contrato cuando no tengo la forma requerida por la ley. Y estas son: acreditar que el contrato no se pudo celebrar, por ejemplo, por razones de urgencia, o que se celebró con la forma prevista pero que la misma se perdió o se extravió. También se puede probar la existencia de un principio de prueba por escrito, es decir, de documentación auxiliar que es demostrativa de que se quiso celebrar un contrato, aunque el instrumento del contrato no exista. O también se puede hacer probando la ejecución de prestaciones que solo se justifican si el contrato se hubiese celebrado. Con relación a la forma, vamos a ver que las normas donde se exigen formas determinadas también están dispersas en distintas partes del código, sobre todo en materia de contratos típicos, pero hay una de carácter general que regula cuáles son los contratos que tienen que ser hechos por escritura pública, que la vamos a ver brevemente. Es el artículo 1017 y que dice: deben ser otorgados por escritura pública. El primer supuesto son los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. O sea, todo lo que tenga que ver con derechos reales, como regla, escritura pública. Excepcionalmente se puede reemplazar por otro instrumento público en el caso de las subastas provenientes de ejecuciones judiciales o administrativas. Es una solución tradicional de nuestro derecho, siempre ha sido así. En el inciso B están los contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos que recaen sobre inmuebles. Esta es una aclaración que hace la ley porque en algún momento se discutió sobre si yo, en el marco de un litigio judicial que se hace en un expediente judicial que es un instrumento público, podía negociar ahí derechos litigiosos que recayeran sobre inmuebles sin necesidad de hacer la escritura. El código, siguiendo una presión o un lobby de los escribanos, le ha dado razón a ellos y dice que en esos casos sí o sí hay que hacer esas transacciones en escritura pública, si el objeto es un inmueble. El inciso C habla de todos los actos que sean accesorios de otros contratos en escritura pública. Por ejemplo, yo si tengo una constitución de un usufructo sobre un inmueble, tengo que hacerlo por escritura pública. Y si quiero cancelar el usufructo porque la persona falleció, también se debe hacer como accesorio
la escritura pública. Y después hay otros ejemplos más que están en cada uno de los regímenes típicos. Bueno, con esto entonces daríamos fin a esta extensa, si se quiere, unidad número 6. Bueno, me queda nada más que saludarlos y nos vemos en la próxima reunión.